Hoy algo está pasando en el mundo. Hoy algo está pasando en Colombia. Que la primera víctima no sea la verdad. Es sábado y es un gusto saludarlos y darle la bienvenida a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Aquí estamos como cada 8 días a través de Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional en alianza con Real y con Generando Criterio. Es un gusto saludarlos y darle la bienvenida. El tema del día de hoy creo que es bastante interesante para que ustedes participen en las redes. ¿Qué es la Corte Penal Internacional? ¿Por qué se emite lo que hemos escuchado todos en estos días? Esa orden de captura al presidente ruso Vladimir Putin y cuál es ese análisis geopolítico sobre el impacto de esta decisión con los países latinoamericanos aliados a Rusia. Tenemos un invitado muy especial, más adelante lo vamos a presentar, amigo de esta casa, pero mientras tanto quiero darle paso al editorial con nuestro director, el doctor Carlos Sierra. En los principales medios de comunicación se ha comenzado a tratar el tema de la situación general del país. Un titular se encuentra de manera coincidente en la gran mayoría de ellos y apunta a que el país va mal. Eso dice la portada del medio impreso más consultado por los colombianos, la revista Semana. Por otra parte, los columnistas del primer periódico del país, El Tiempo, coinciden en la misma apreciación. Varios son los temas a los que se refieren los analistas al emitir conceptos negativos sobre la situación colombiana y las equivocaciones en las que ha incurrido o intenta incurrir el actual gobierno. El primer tema, y es el que más preocupa a todos, es el de la salud. Aunque todos coinciden que a nuestro sistema le caben algunas mejoras, como sucede con todos los sistemas del mundo, es un hecho que la cobertura de la salud en Colombia se acerca al 100%, y en términos generales la gente recibe la atención necesaria. Pero la reforma planteada por el gobierno tiene con los pelos de punta a casi todos. Casi nadie cree que con acabar las EPS se ajuste lo que anda mal, mientras que casi todos coinciden en que el modelo propuesto por el gobierno solo traería malos resultados. Algo similar pasa con el tema pensional y con la reforma laboral. El sistema de pensiones vigente también aguanta un ajuste, pero nadie cree que la solución sea estatizarlo y acabar con la posibilidad de la gente de escoger su fondo pensional. En cuanto al tema laboral, los únicos felices con las propuestas de Petro son los sindicatos, pues saldrán fortalecidos con esta reforma. Quienes no tengan empleo seguirán sin tenerlo, y quienes lo pierdan, como consecuencia de la inevitable quiebra de muchas empresas, no podrán recuperarlo. Solo aquellos que cuenten con un empleo formal se beneficiarán de una reforma como la que propone Petro. De la economía ni hablar, aunque no todo lo que hoy se pronostica se le puede achacar al gobierno de Petro, es un hecho que frente a las amenazas internas y externas, el rumbo de las medidas económicas debería ir orientado exactamente en el sentido opuesto al que propone el gobierno. En el campo de la inversión, las cosas no pueden estar peor. En medio de la situación de incertidumbre que generan las medidas que anuncia Petro, nadie volverá a invertir en nuestro país. A la reforma tributaria que hizo aprobar por Fast Track, se suman las amenazas contra el sector energético. En el tema de la seguridad, el pronóstico es también muy pesimista. El fiscal general denunció que en el proyecto de la paz total, con plan de sometimiento incluido, no han sido tenidas en cuenta sus observaciones, las cuales apuntan a que los narcos no se tomen la justicia colombiana.
El paro de mineros tiene en jaque al Bajo Cauca, mientras se registran en las noticias masacres por todo el país y los gobernadores claman porque se recuerden las palabras que contiene nuestro escudo nacional: libertad y orden. La policía está indefensa. La percepción de la gente es que nuestros policías están a merced de los grupos de revoltosos que los humillan y los secuestran sin que puedan defenderse. Si no se puede defender la policía y al ejército se le da la orden de no actuar, ¿quién defenderá a los colombianos? Miembros de la familia presidencial resultaron involucrados en hechos de corrupción, como la colecta de dinero del narcotráfico con destino a la campaña de Petro y los contactos en las cárceles con narcos para ofrecerles beneficios en lo que se conoce como el pacto de la picota. Los colombianos se preguntan, ¿entró dinero narco a la campaña o Nicolás Petro se quedó con todo? ¿Tiene algo que ver el pacto de la picota con la solicitud de libertad para cabecillas en el marco de la paz total? Como si fuera poco, la vicepresidenta Francia Márquez responde sobre sus frecuentes viajes en helicóptero de malas y anuncia que seguirá haciéndolos porque se los ganó. Todos esos aspectos inevitablemente le pasarán factura al ambiente económico y social del país. Y cada día nos acercaremos a la catástrofe venezolana. Ya comenzaron a escasear las medicinas, aparentemente por medidas tomadas por la ministra de Salud, y las redes sociales vaticinan la llegada de miles de médicos cubanos. Para Realidades, Carlos Sierra. Muy bien, ahí estaba el editorial con nuestro director, el doctor Carlos Sierra, para analizar. Bueno, y en este momento es un gusto saludarlo. Voy a compartir un poquito de la hoja de vida de nuestro invitado, amigo de la casa, el doctor Fernando Vargas Quemba, abogado especialista en derechos humanos, derecho internacional humanitario, máster en estudio de terrorismo y analista del conflicto colombiano, conferencista, también docente, escritor en su condición de víctima de las FARC. Es presidente fundador de la ONG Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla Vida. Doctor Fernando, qué grato saludarlo y volverlo a tener en nuestro programa. Un abrazo fraterno. Doctor Juan Carlos Rueda, mil gracias por la invitación. Como siempre, el doctor Carlos Sierra, la doctora Rocío Cruz. Un gusto estar aquí en esta casa que es ejemplo de libertad de opinión y de defensa de la democracia. Muchas gracias por esta invitación. Muy bien, lo decíamos al comienzo, el titular de nuestro programa, que vamos a hablar de la Corte Penal Internacional, lo que está pasando o lo que puede llegar a pasar con Vladimir Putin, pero hagamos un contexto de marco histórico, ¿le parece? ¿Qué es la Corte Penal Internacional, mi querido doctor Fernando? ¿Cuándo se crea? ¿Qué países están vinculados a ella? La Corte Penal Internacional es parte de la globalización por lo que está pasando el mundo entero. Es una manera de globalizar la justicia. Fue una idea de Naciones Unidas para someter a un tribunal internacional permanente a ejércitos del mundo y a gobernantes del mundo que violen alguno de sus protocolos incluidos en la Corte Penal Internacional, que son protocolos llevados de tratados internacionales de derechos humanos y de DIH, como el artículo 3, el protocolo 1 o el protocolo 2. Con crímenes de genocidio, con crímenes de agresión a la población civil, etcétera. O sea, nada nuevo en el DIH tiene la Corte Penal Internacional. ¿Qué tiene de nuevo la Corte Penal Internacional? Que se comienza a discutir en el año 98 en Roma, sí, por eso se le conoce como Tratado de Roma, por lo tanto es un tratado de derecho internacional público que tiene que ver con la voluntad de los países en firmar el tratado, en ratificar el tratado y en ponerse en vigencia en los respectivos países que lo firmen. En este sentido, todos sabíamos, bueno, o los que saben de estas materias de
conflictos y de guerras y de ejércitos, que una potencia mundial nunca pone su ejército en un tribunal de justicia de otro país, jamás. Y mucho menos va a poner a su ejército en un tribunal internacional. De manera que sabíamos que Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra, Alemania, Francia y algunos otros países no iban a someterse a ese tratado internacional, no iban a someter sus ejércitos a ese tratado internacional, y por el contrario, si ustedes se dan cuenta, las operaciones de Naciones Unidas o de OTAN tienen una salvedad, unos artículos de salvedad que hacen que no sean perseguidos los soldados de esas fuerzas internacionales en caso de una comisión de algún delito en operaciones internacionales. De manera que no crean que esto es fácil, simplemente es como todo. Para Colombia sí es obligatoria, y han amenazado y asustado al ejército colombiano con llevarlo ante la Corte Penal Internacional, pero lo que no hacen amenazando a las FARC o al ELN con llevarlo ante la Corte Penal Internacional. De manera que ese tratado que fue suscrito por Colombia en el gobierno del presidente Pastrana y que le hizo una salvedad de 7 años para su aplicación, esperando que el Caguán le reportara algún tipo de beneficio en los diálogos que no ocurrieron, pero sí dejaron 7 años donde los crímenes violatorios del DIH cometidos en esos 7 años por parte de los grupos guerrilleros, por supuesto, no quedarían sometidos al juicio internacional de la Corte Penal Internacional. De manera que hoy en día y perdónenme si me avanzo un poquito en el tema, que la Corte Penal Internacional ordene una acción contra Putin, el mandatario ruso, pues la verdad causa risa. O sea, eso no tiene quien proceda a ir a realizar esa orden judicial. Es más, los entendidos del derecho internacional saben muy bien que un tratado, mientras no sea acatado por un Estado, no tiene cumplimiento, y esto no es obligatorio. O sea, los países no están obligados a someterse a un tratado que no han firmado, de manera que Rusia no está obligado, ni Putin está asustado por eso, y no podrían detenerlo, porque es una orden de un tribunal no reconocido mundialmente por todos los países del mundo. Y después hablamos de los países árabes, a ver cuántos de ellos están sometidos también. Digamos, esta orden de captura en contra de Putin se emite básicamente por la deportación de más de 16.000 niños ucranianos a Rusia. Las violaciones de los derechos de los niños, así como los crímenes contra la democracia, contra los derechos humanos, son de aquellas cosas que más tienen en cuenta los tribunales internacionales a la hora de cuestionar e incluso de condenar a algunos individuos, como en este caso el presidente de Rusia, que, como bien nos explica usted, pues recordó que su país no pertenece a ese órgano internacional, que no reconoce la competencia del tribunal y por lo tanto está muy tranquilo. Pero entonces surge la pregunta, doctor Fernando Vargas, en nuestro continente, particularmente en países como Venezuela, como Nicaragua, en donde se violan permanentemente los derechos humanos, y ya no solamente de los niños, que son obligados a huir del país por el hambre o por las amenazas, sino también los derechos humanos de los periodistas, de los políticos, de la oposición en general. ¿Sería posible que algo como lo que está sucediendo hoy en contra del presidente Putin pudiera darse contra el dictador Maduro o contra Daniel Ortega, o contra algunos de los dictadores del continente? ¿Cómo lo ve usted, doctor Fernando? Algo similar. Por ejemplo, Nicaragua tampoco ha firmado, hasta donde yo entiendo, el Tratado de Roma. Venezuela sí lo firmó, Nicaragua no firmó el Tratado de Roma, El Salvador tampoco ha firmado el Tratado de Roma, de manera que, bueno, Estados Unidos tampoco. Ahora, Estados Unidos no va a ser tan tonto de ir a presionar una orden internacional de un tribunal no aceptado por países como él, como Estados Unidos, para que mañana se le devuelva esa ola de justicia internacional y sea un
magistrado de la Corte Penal Internacional, un juez de la Corte Penal Internacional, el que libre una orden de captura contra un presidente de Estados Unidos. A eso no le va a jugar Estados Unidos. Y pueden estar ustedes seguros, doctor Carlos, que no le va a jugar Estados Unidos a esa ruleta rusa que sería jugar a la persecución judicial de Putin ante la Corte Penal Internacional, porque hoy sabemos cómo estamos, pero mañana Estados Unidos no sabrá cómo está ante la Corte Penal Internacional. De manera que ellos no juegan con sus ejércitos, no juegan con sus gobiernos, por algo son potencias del mundo. Por lo tanto, una potencia del mundo, doctor Carlitos, en la historia de la humanidad, nunca se somete a un tribunal de un país extranjero, porque deja de ser potencia. De manera que, pues esa es la realidad. Mire que los protocolos 1 y 2 de Ginebra tampoco fueron firmados ni por las potencias del mundo. Estados Unidos no ha aceptado eso, Rusia tampoco, Inglaterra tampoco. Nadie va a poner a una operación, nadie va a poner a su ejército en operaciones militares contra insurgentes con el protocolo 2 o el protocolo 1. Olvídese, doctor Carlitos, porque se le reconoce políticamente estatus al enemigo, al terrorismo en los grupos irregulares. De manera que las potencias saben que es esto. Otra cosa es que asistan a los debates, pero en el momento de firmar o de aprobar esos tratados, por supuesto que ni los firman ni los aceptan porque saben que esas redacciones van para otro lado. De manera que no esperemos que Estados Unidos ni Inglaterra, sencillamente esperemos que lo que hay es una presión mediática, un escándalo mediático de que Putin está llamado por la Corte Penal Internacional, lo que no le va a poner ningún problema a Putin en el desarrollo de su labor como gobernante de esa potencia que es Rusia, y Putin seguirá tratando de anexarse a manera de liberaciones de ciertas regiones del Cáucaso o de la zona donde tenga interés geoestratégico, ¿no es cierto? Ayer estaban reunidos el presidente ruso con el presidente chino. Esa visita del presidente chino a Rusia, pueden estar ustedes seguros que es a raíz de esa locura que hace la Corte Penal Internacional, que es bien irresponsable, entre otras cosas, no porque no haya de pronto razón para encauzar, ojo con lo que estoy diciendo, sino porque es improcedente el procedimiento frente a un Estado que no ha firmado el Tratado de Roma. Yo pienso que el llegar el presidente chino tan radical del Partido Comunista a quedarse 2 días con el gobernante ruso en el territorio ruso es un aviso al mundo, al occidente, de que no se pongan a jugar con tribunales que no están aceptados por las potencias en el mundo. O sea, ese es un asunto de potencias. De manera que nosotros los tercermundistas que nos gusta jugar a las leyes y a la legalidad, que nos gusta que nuestros ejércitos sean juzgados por tribunales del enemigo, que nos gusta entregar a nuestros soldados a tribunales internacionales, por eso es lo que somos, ¿no es cierto? Pero olvídense que un soldado americano o un soldado ruso jamás será entregado a un procedimiento internacional de un tribunal de un tercer país. Muy bien, como usted lo dice, mi querido doctor Fernando, es un campanazo de alerta para el mundo lo que pasa en esta reunión de Xi Jinping y obviamente de Vladimir Putin. Eso es un campanazo, es una voz de alerta que nos debe dejar pensando a todos. Pero déjenme, nos devolvemos un poquito para este continente. Quiero preguntarle por un hombre que en este momento es sensación en el mundo y es Nayib Bukele. Mucho se habla que viola los derechos. Bueno, ¿qué opinión le merece a usted lo que está pasando con ese fenómeno de ese hombre? Es un fenómeno, a ver, estamos ante un hemisferio latinoamericano ávido de seriedad en el poder, que viene clamando hace años que la delincuencia se someta, se controle por gobiernos que sean serios en la aplicación y no que negocien la ley como ha pasado en Colombia. Están cansados con las violaciones terribles de gobernantes tiránicos como Maduro, como el gobierno comunista cubano, como lo que pasa en Chile, lo que pasa en Nicaragua. Entonces, claro, se ve un líder regional, que es Bukele, que muestra
que persigue a unas bandas organizadas del crimen que no les reconoce estatus políticos y que los somete, que son esas hordas terribles que son peores que el Tren de Aragua y todas estas cosas, doctor Carlos, que son las maras, y son de una criminalidad impresionante. Lo que yo no entiendo es cómo Bukele, sin aplicar la fuerza total del Estado salvadoreño, porque no se ha visto que la ha aplicado al 100%, tiene sometido a todos los miembros de esa organización criminal, que es transnacional, y los tiene en pelotos, en celdas de hierro, y los tiene aguantando con una sola comida al día. Y hay quienes dicen que hubo una negociación en secreto entre Bukele y los líderes naturales de esas organizaciones. Hay quienes lo dicen, buscando hacerse pasito, buscando que los líderes puedan disfrutar un poco en paz de su situación económica y de su poderío regional sin sufrir la persecución del Estado salvadoreño a cambio de permitir que sectores de sus bandas organizadas vayan a la cárcel y estén allí un poco controlados, digamos. Ahora, hay otra cosa que Bukele no ha hecho transparente, y es su relación con los regímenes musulmanes, su relación con el yihadismo, lo que debe llamarnos a la preocupación en la medida en que, hombre, harto quedamos saliendo de estas bandas y trayendo un yihadismo terrorista a Centroamérica. O sea, hay que estar pendientes de eso, doctor Juan Carlos, porque créame que el análisis que se haga ahorita no puede ser de corazón. Tiene que ser un análisis muy frío, muy sopesado, doctor Sierra, que nos permita mirar hacia dónde puede ir ese gobierno de Bukele. Y precisamente usted, doctor Fernando Vargas, uno de los analistas más centrados que hay en el país sobre estos temas. Ha escrito muchísimo sobre este tema, muchos libros muy interesantes, muy valiosos, que además quedan para reflejar la verdadera historia de lo que ha sucedido en Colombia en tantos años de conflicto. Pues con esa capacidad de análisis, doctor Fernando, ¿no le parece que algo de lo que usted está mencionando se puede también apreciar en el país, en Colombia me refiero, con relación a este tema del plan de sometimiento que hay hoy en día con ciertos líderes, con ciertos cabecillas, principalmente el narcotráfico, nombrarlos como voceros en una eventual negociación o una mesa de diálogo, en fin? Esto a lo único que conduciría finalmente es a que salieran de las cárceles pues un importante número de personas que, como han calificado políticos, analistas, observadores, como es el caso de Germán Vargas Lleras, como, bueno, muchos se han manifestado recientemente sobre este tema. El mismo fiscal general de la Nación lo ha calificado de esta manera como muy preocupante. ¿No sería algo similar a lo que usted está mencionando que pudo suceder con estos cabecillas de bandas allá en Salvador? Lo que podría suceder aquí si salieran de las cárceles cabecillas importantes de movimientos ilegales. Sí, claro, doctor Carlos, pero aquí hay un contrasentido en Colombia, y es que el presidente Petro y su comisionado de paz, que es un viejo ONGero de la Teología de la Liberación y de las ONGs de la Teología de la Liberación, muy cercano a esos grupos guerrilleros de la Teología de la Liberación, han decidido otorgarle capacidad o calidad política al grupo guerrillero ELN, por ejemplo, el ELN. Que el ELN es de nacimiento, precisamente nace en los seminarios colombianos. El ELN es un movimiento guerrillero de la Teología de la Liberación, que tiene curas y obispos que lo apoyan mucho, y por supuesto las ONGs de esas organizaciones clericales. El asunto es que, ¿cómo entender
que en un gobierno de un exguerrillero del M-19 que tiene nexos ideológicos con el ELN, acepte que el ELN está alzado en armas contra su gobierno, lo que no es lógico. O sea, declararlo como agente político al ELN para abrir una mesa de negociación es reconocer que hay una guerra entre el gobierno de Petro y el Ejército de Liberación Nacional o ELN, lo que es absurdo. Absurdo. Entonces, partiendo por allí, aquí no va a haber una negociación de paz, sino un acuerdo de compas, de amigos, de militantes de la misma ideología. O sea, todo esto es un engaño partiendo por el ELN y la mesa de negociación que están montando con el gobierno. Indudablemente quiero recordarle, doctor Carlos, que el ELN es de una táctica y una estrategia política guerrillera de control territorial. De manera que ellos, por eso dice que no les preocupa llegar al Congreso. Por supuesto, el ELN es capaz de cambiar 500 alcaldías por 5 puestos del Congreso, eso no es ningún problema. Y seguramente van detrás de eso, doctor Carlos. Entonces, de manera que nosotros diciendo, no, es que no podemos seguirles dando Congreso, por supuesto que no podemos seguirle dando Congreso, pero las FARC tenían su visión del poder en los cuadros políticos que llegan al Congreso. El ELN no, el ELN tiene su visión de poder en el poder popular, en la revolución permanente en las regiones, en el control del narcotráfico, que lo tuvo las FARC, pero ahora lo han ido perdiendo con sus ya famosas disidencias. O sea, el proceso de paz con Santos hoy está marcando un fracaso absoluto y un proceso que fue impuesto sobre la violación de un plebiscito. Imagínese usted qué historia política que tenemos nosotros aquí. De manera que es ilegítimo todo lo que salió de ese proceso de paz. Y por eso hoy, entonces, están tratando de reconstruir un nuevo proceso de paz con el ELN, al que llevan sin ningún empacho, al que se ha unido el expresidente Uribe, y hay que decirlo, que llama la sorpresa a algunos, no a todos los que lo conocemos. Y entonces, pues el presidente Uribe fue el hombre que pasó la ley de amnistía en el 93 al ELN, doctor Carlos, cuando era senador. De manera que con el presidente Uribe la cercanía con Petro no es tan distante. O sea, ellos no es que sean enemigos personales. Uribe le apoya su proceso de paz, Uribe le apoya muchas cosas, se han reunido, es posible, se comenta en los medios de comunicación que es posible que estén acordando poner fiscal entre ambos. Pues bueno, digamos, José Obdulio Gaviria, que es la mano derecha del expresidente Uribe, dijo en reciente entrevista a la revista Semana, si mal no estoy, hace como 8 días, que el presidente Uribe ha sido enfático y ha repetido muchas veces que nunca ha sido de derecha. Entonces quiere decir que Uribe está reposicionándose políticamente ante sus seguidores, que son los que están asombrados hoy en día, y le está diciendo, vea, estos huesitos no son de derecha, estos huesitos toda la vida han sido de izquierda, ¿ya? Como lo decían ciertos analistas políticos, y por eso es que Uribe se dio a la táctica de atacar a las FARC militarmente con el Plan Colombia que le dejó Pastrana. Ojo con esto. Y ese Plan Colombia derrota a las FARC, porque es verdad, el Plan Colombia derrota a las FARC, pero Uribe ataca a las FARC, o sea, al brazo armado, más no a la ideología comunista ni al Partido Comunista, porque Uribe lo ha dicho, además en sus entrevistas, que se sintió muy honrado, ojo con las palabras que utilizó, muy honrado de que miembros guerrilleros hayan apoyado su gobernación y su candidatura y su gobierno como presidente de Colombia. De manera que, bueno, blanco es, gallina lo pone y ante eso es que está Colombia, doctor Carlos. Es ante eso.
O sea, ante una falta de oposición seria, ante no una derechita cobarde, sino una falsa derechita que hoy se está destapando, que le causa mucho más daño que cualquier cosa que Petro quiera hacer. De manera que hay un país que está totalmente desconcertado en este momento, que no tiene resortes de respuesta ante lo que está ocurriendo políticamente, porque no la hay. Y lo único que va aflorando hoy en día es el liderazgo, ya usted, del fiscal general, que se está parando, como se paró en su momento en el proceso de paz con la FARC el fiscal de entonces, Néstor Humberto Martínez. ¿Sí ven ustedes cómo la rama judicial pareciera ser el último eslabón que aún no ha copado la revolución en Colombia? ¿Vea usted qué paradoja? Doctor Fernando, es que usted toca un punto álgido aquí. El señor fiscal Barbosa es como la única voz disonante en este momento en este gobierno, ¿no? ¿Qué va a pasar? Le quedan como 7 o 8 meses a él y él está encima, se mueve frecuentemente, lo escuchamos los colombianos y decimos, bueno, caramba, este hombre es el que está poniendo el dedo en la llaga. ¿Qué pasa cuando se acaben sus 7 o 8 meses de periodo? ¿Qué podemos esperar? ¿Lo que usted estaba diciendo? Que ya seguramente Uribe y Petro tienen el sucesor listo, o sea, no hay ningún problema, pero, hombre, doctor Juan Carlos, mire, yo no me meta en camisa de 11 varas, que esto es terrible. De manera, mire, ya hoy en día todos los colombianos saben de lo que estamos hablando. O sea, eso hace unos años era un tabú, esto ya no, todo el mundo en las redes sociales lo comenta y lo habla. De manera que cuando el ELN dijo hace 2 o 3 días que tenía que copar todos los estamentos estatales para la toma del poder, que estaba buscando coparlos, dice el ELN, que llama la atención de varios comentaristas políticos importantes del país, la frase del ELN, es sencilla de entender. Por Dios santo, lo que está diciendo el ELN es que hay alguna parte del Estado colombiano que todavía no controlan. Y yo les pregunto, vayan viendo cuál es esa parte que ya van a controlar próximamente seguramente. De manera que yo tengo expectativas positivas, vean lo que voy a decir, en las Cortes. Yo creo que las Cortes también se están jugando el cuello, doctor Carlitos Sierra, se están jugando el cuello en este proceso. Porque lo que sí va a haber es una reforma constitucional y ustedes no se aparten de eso. Cuando Roy Barreras dice que no va a haber reelección de Petro es porque va a haber reelección. De manera que no se aparten de lo que es evidente. Petro ha dicho que necesita 3 gobiernos. Petro ha dicho que este primer gobierno es un gobierno de transición. O sea, ellos nunca nos han mentido. Nosotros somos los que no queremos entender lo que ellos están diciendo. De manera claro. Yo espero que la Corte Constitucional, comenzando por la Corte, sea una talanquera jurídica enorme que coja estos proyectos de ley total y de paz total y de perdones generosos y multitudinarios a los bandidos y los ponga en su sitio frente a la Constitución Nacional. Lo que pasa es que tenemos un problema de interpretación, doctor Carlos Sierra, y es el aspecto interpretativo que los acuerdos de La Habana nos dejaron en la Constitución. Que ahí sí da para todo, eso parece un chicle, eso da de largo y de ancho por donde usted lo quiera interpretar. Pero qué bueno que sea la Corte Constitucional, doctor Carlos Sierra, y ojalá los magistrados patrióticos que tienen que quedar en la Corte, hombre, se den la pela intelectual y política en la Corte y puedan defender lo que quede de Estado de Derecho en este país, después de lo que piensan hacer con esta paz total, que es la desinstitucionalización y la parálisis operacional, entre otras cosas. Doctor Sierra, estoy oyendo por ahí que uno de los pasos siguientes es la incorporación a la fuerza pública de los exguerrilleros en este proceso. Sí. Pues, como usted dice, doctor Fernando, las Cortes muy seguramente van a tener que intervenir y lo están haciendo, lo están comenzando a hacer
frente a la avalancha de propuestas de reforma que, como también dice usted, estaban anunciadas desde la campaña. Desde ese momento se hablaba del cambio, que iba a ser el cambio en todo, o sea que la gente no tiene mucho de qué extrañarse. Pero sin embargo, el problema es que en cada uno de los frentes en los que se ha propuesto un cambio, pues la opinión pública es la que parece, al fin de cuentas, no estar de acuerdo. Y allí es donde va a servir probablemente de apoyo a las Cortes para entrar a matizar un poco esas propuestas de cambio y suavizarle las aristas, porque realmente tienen algunas intenciones que realmente son muy agresivas con relación a lo que hoy en día ha venido funcionando en el país. Pero fíjese usted, doctor Fernando Vargas, que surge una inquietud allí, y es que en el continente americano, y particularmente en Latinoamérica, los gobiernos de izquierda se pusieron de moda. Ya no es solamente el tema de Cuba y Nicaragua y Venezuela, que son los que tradicionalmente han estado montados en esa ideología, en un extremo de esa ideología, sino que además, pues hoy ya vemos a Argentina, vemos a Chile, bueno, vimos a Perú, que hoy en día todavía sigue el coletazo de lo que se vio en Perú desde Castillo. Pero además de eso, pues ahí está nuevamente Brasil en el lado izquierdo, en el péndulo hacia allá, hacia la izquierda. Y se podría decir que pues los países que quedan en Latinoamérica de una tendencia distinta, pues se cuentan con los dedos de una mano y sobran bastantes dedos. Casi que Ecuador podría ser el único que se identificaría en un sitio distinto de todos los que ya le mencioné. ¿Cree usted, doctor Fernando, que este movimiento pendular que ha habido en Latinoamérica hacia la izquierda, incluyendo a Colombia, puede traer unos cambios en la legislación de todos los países, una identidad hacia la izquierda que dure muchos años y que pueda producir efectos devastadores como lo es en Venezuela? O por el contrario, ese movimiento pendular va a tender a moverse muy pronto en algunos países hacia la derecha, de manera que se pueda recuperar un poco el tema del verdadero progreso, no el progresismo, que es tal vez un término utilizado de una manera amañada, diría yo, pero pensando en el verdadero progreso, como tradicionalmente lo habíamos conocido desde hace algunos años. ¿Cómo ve usted ese movimiento, doctor Fernando? ¿Si es posible que pronto el péndulo vuelva hacia la derecha? Doctor Sierra, yo lo que pienso es que el péndulo no vuelve. Y no vuelve porque es que hay una organización internacional muy poderosa, apalancada desde Naciones Unidas, que lleva a estos países, pero no solo de América Latina, que lleva a Europa y a Estados Unidos mismo y a Canadá, mire cómo está Canadá en este tema, hacia pasos adelantadísimos hacia lo que usted llamaba ahorita muy bien como el progresismo, que es esa nueva izquierda que ya no se marca con izquierda, como izquierda y con hoz y martillo, sino que habla de derechos de género, que habla de transgéneros, que habla de libertad del aborto, que habla de igualdad de familias transgéneros, que habla de, mire usted, una serie de cosas que a las juventudes hoy en día las envuelve de emoción saber que se está reconociendo derechos a los animales, derechos a los ríos, el derecho de la ecología, la falsa ecología. Entonces ellos tienen más de 20 frentes culturales abiertos, doctor Carlos, pero que si usted los ve a fondo, no son realmente banderas comunistas, sino banderas liberales, doctor Carlos. De manera que lo que tenemos ahora es una gran revolución radical del liberalismo, que Petro es abanderado de eso. Vea usted lo que estamos hablando. Y que es abanderado el presidente de Canadá, y que es abanderado el presidente de Francia, y que es abanderado el presidente de España. Y tenemos una revolución liberal,
oiga, en el entendido de la filosófico más amplio del radicalismo liberal, en donde nada se le puede oponer a la voluntad del individuo como tal. De manera que ahí ya no hay sociedad que valga, no hay defensa de las mayorías, no hay defensa de nada, porque es la voluntad del individuo lo que es la filosofía del liberalismo. De manera que yo le digo es que es el liberalismo, y por eso usted ve, doctor Carlos, que en La Habana fue el Partido Liberal en pleno el que estuvo apoyando a Santos, que en La Habana son los empresarios liberales los que apoyaron a Santos, que en La Habana lo que se negoció fue la revolución liberal a cambio de hacer una pantomima de paz y de desmovilización que no se dio. Se le dieron 10 curules a los bandidos criminales de la FARC para calmarlos, que usted ve que ninguno de ellos tiene capacidad política ni intelectual para hacer un debate en nada, y digámoslo así sinceramente. Sencillamente vinieron a cobrar sus sueldos y pensionarse, pero la revolución sí se dejó andando, y lo que viene ahora es la aplicación de una mezcla entre liberalismo cultural y socialismo radical, que eso es lo que va a pasar en América Latina y en Colombia, por ejemplo. Estamos a puertas de adentrarnos en valorizaciones extensas, carísimas a la propiedad privada. Estamos a puertas de hacer una revolución de la salud que va a dejar a la gente sin salud. Estamos a puertas de una revolución educativa que va a dejar a los niños sin educación y sin escuelas. Es decir, pensional. Es empobreciendo a la gente más de lo que puede estar hoy, como se logra someter a la gente, porque fíjense que a la par que van empobreciendo, van creando subsidios para que ciertos sectores muy pobres dependan de ese miserable subsidio que le da el Estado desde una clase política corrupta izquierdista para mantener esa votación amarrada per secula seculorum. De manera que, sí, doctor Carlos. No, le iba a decir, escuchando este análisis, doctor Fernando, que usted hace, tan interesante, ¿usted no cree, doctor Fernando, que estos países de Latinoamérica se merecen vivir este modelo comunista, que es la única forma para que estas generaciones aprendan a valorar la libertad? Es cierto, pero lo malo es que después de una tiranía comunista no hay libertad. O sea, este pueblo, así como, no me acuerdo cuál fue el pensador que dijo que cada pueblo se merece el gobernante que tiene, doctor Carlos Sierra. Vieja frase, no me acuerdo quién la dijo. Cada pueblo se merece el gobernante que tiene, doctor Carlos Rueda. De manera que lo grave de decir es que nos merecemos una tiranía comunista, es que de ahí ya nadie se libera. O sea, no ha habido sistemas comunistas que devuelvan el poder por las vías pacíficas. No lo ha habido. Y devolver el poder por vías violentas es sumamente sangriento porque ellos están dispuestos, doctor Carlos Sierra, a ensangrentar un pueblo completamente antes de entregar el poder. Es que esto no es el paseo de Pinochet que entregó el poder. Esto no fue el paseo del general Franco en España que entregó el poder después de 18 años. No. Estamos hablando de unos tiranos impresionantes en el mundo, dirigidos aún desde la Unión Soviética, Rusia actual, y fíjate cómo Rusia reclama los territorios de la Unión Soviética. O sea, aquí fue en papel lo del 91, pero lo del 90, lo del muro de Berlín, pero China, el presidente chino, si ustedes lo vieron hace poco, se presentó en la sede del Partido Comunista Chino y volvió a reafirmar los votos de lealtad con el Partido Comunista Chino, vea usted. De manera que, ¿qué tenemos en Colombia? Tenemos un partido liberal y un partido conservador, sobre todo el partido conservador, que es una vergüenza, porque se plegó desde el presidente Samper, si ustedes lo recuerdan muy bien, al computador de Palacio, a la repartija de ministerios y presupuestos, a la política de estómago por encima de los principios políticos, del ideario político histórico de un partido.
De manera que ahí quedaron pegados. Luego vino Uribe y le hizo lo mismo y le repartió ministerios y ellos siguieron apoyando allí. Y claro, con ministerios se hacen fuertes electoralmente también, porque eso es un buen paquete burocrático y presupuestal. Ahí tiene sus senadores en Colombia, el Partido Conservador, que está casi arrodillado a Petro. Lo que ocurre es que sí hay que decir algo que es importante, doctor Carlos Rueda, y es que yo creo que mientras Petro tenga los hijos que tiene, y tenga los hermanos que tiene, y tenga la vicepresidenta que tiene, y tenga esos ministros que tiene, yo pienso que él solo termina derrumbando su gobierno y quedando en ceros en la siguiente elección. Yo tengo fe, doctor Carlos Sierra, que si Uribe no sigue torpedeando este renacer de Colombia y deja de apoyar a los guerrilleros desmovilizados, ofreciéndoles curules y avales en el centro democrático, traicionando un sentimiento democrático de ese partido, si él suspende esa actividad no transparente que tiene en la política, estoy seguro que en esta campaña electoral regional que se viene, doctor Juan Carlos, estoy seguro que el desprestigio del gobierno es tan alto como hoy se ve en las encuestas, que se puede llegar a recuperar el país a nivel regional y a nivel de alcaldías. Me quita usted la pregunta, me estaba leyendo el pensamiento, doctor Fernando. Quería preguntarle precisamente por ese tema, pero usted ya lo respondió. Octubre, estamos a puertas. ¿Usted cree que en estos 8 meses y en ese tiempo largo que completemos un año, usted cree que muchos de los colombianos están aprendiendo esta lección para esas elecciones? Suena una dicotomía, pero es... Mire, aprendamos de un político canchero y que sabe de táctica y técnica política, que es Vargas Lleras. Cuando Vargas Lleras, doctor Carlos Sierra, saca el cuerpecito para un lado y se abre en oposiciones porque ya olió que lo que se le viene al gobierno es puro desprestigio en esta campaña, y él no se va a hundir con esa campaña, sino que él va a recuperar su poder político en esta campaña que viene. O sea que es evidente, el desprestigio del presidente es totalmente evidente, aún dentro de su propio partido y aún dentro de la propia izquierda. Y bueno, pues gracias a Dios, y ojalá la vicepresidenta siga ayudando mucho, y entonces de esa manera pues vamos a tener un renacer regional, oigan bien, regional, en donde las alcaldías y las gobernaciones se recuperen de nuevo hacia este lado, al menos de algo de derecha colombiana. Yo tengo mucha esperanza en eso, siempre y cuando pues Uribe no siga abriendo las compuertas de un centro democrático lastimado por él mismo y traicionado por él mismo, que le ofrece gabelas y avales a los guerrilleros en Colombia. ¿Ve usted a Germán Vargas Lleras como la figura para ser candidato presidencial en 2026, a pesar de lo que ya nos explicó de que el partido del actual gobierno tiene intenciones de quedarse por lo menos en 3 gobiernos, pero a pesar de eso, ¿considera usted que sería Vargas Lleras el candidato, o a quién ve usted que puede hacerle frente, digamos, a este proceso? Estamos a mitad de camino y menos de mitad de camino de esa posibilidad electoral todavía, doctor Carlitos Sierra. Yo no me aventuro todavía a decir que es el hombre que necesita este país, pero a mí me sorprende mucho, por ejemplo, y voy a ser muy sincero, a mí me sorprende mucho que queramos cambiar la situación de Bogotá por un total desconocido en política, que porque se parece a la alcaldesa, y entonces le están haciendo campaña a un personaje que fue director del DANE, pero que no tiene ninguna claridad política ante nadie. Y no me digan ustedes que ustedes conocen cuál es el pensamiento político de este señor, porque no lo tiene, no lo ha hecho público. Pero el Centro Democrático veo que está apoyando muy fuertemente a este señor. Y hay mucha gente de derecha que dice que él es el gran cambio para Bogotá de Claudia López. Entonces yo digo, hombre, 2 mujeres por 2 hombres, pues bueno, está bien, o sea. Pero déjeme preguntarle por otro tema, precisamente en el tema de las elecciones, doctor Fernando,
que nos dejó pensando en las elecciones pasadas, el tema de la registraduría y el tema del registrador. ¿Ahí qué? ¿Para dónde vamos? Pues si ustedes ven, hay un ministro que dicen que trabajó en la registraduría venezolana, en el Consejo Electoral venezolano, ministro que tiene esa experiencia. Indudablemente que aquí vamos hacia la votación electrónica definitiva, doctor Sierra. Y tiene que ver con los 3 españoles que están aquí, que ya están colombianizados, los 3 señores de Indra. Pero por supuesto, es que todo está enganchado desde entonces. Es que, o sea, aquí van a tratar de ganar las elecciones no en las urnas, sino aquí, doctor Sierra, ¿cómo es la frase vieja aquella que decía que el que gana es el que cuenta? Es en el conteo de registraduría donde se ganan las elecciones, y ellos la tienen toda lista. Yo pienso que ahí los partidos políticos tendrían que los que quieran rescatar esto, tendrán que unirse para exigir que se hagan elecciones a la antigua con presencia de veedores de partidos en cada mesa electoral, con conteo de los votos públicamente, con reconteo de los votos. Es que no hay de otra manera cómo se pueda garantizar algo de transparencia con lo que usted, mi doctor Juan Carlos, acaba de decir. Esa firma española y todo su historial electoral turbio que ya tiene, lo que nos hace es, nos avecina tiempos muy difíciles para nuestras libertades. Sí, pues es una situación muy complicada la que viene para el país en el corto plazo. La economía no anda bien. Claro, hay que tener en cuenta que a nivel global la economía está sufriendo golpes importantes, pero la nuestra no está hemos hablado mucho más de la golpeada. fuerza pública, doctor Carlitos. No, ese es otro tema. Es que hay varios temas sobre los cuales uno podría realmente hacer debates muy largos que pues nos tomarían varios programas, para los cuales quisiera invitarlo, doctor Fernando, para que más adelante hablemos un poco más sobre esos otros temas. La fuerza pública es digamos, la manera como está siendo manejada por el gobierno actual. Eso tiene muy preocupados a grandes sectores de población. El tema de la economía, por supuesto, hoy en día también afecta los bolsillos de todos, la expectativa de la salud, la expectativa pensional, laboral. En fin, son muchos los temas, doctor Fernando, que indudablemente pues nos tocará tratarlos en un programa posterior, que quisiéramos tener el gusto de contar con su presencia nuevamente. Más adelante estaremos en contacto, doctor Fernando Vargas, para que nos acompañe nuevamente y comentar muchos más temas para nuestra audiencia. Por lo pronto, doctor Fernando Vargas, muchísimas gracias por su participación en Realidades. Siempre es un gusto tenerlo en este programa, un gran amigo de nuestra casa y realmente un analista de verdad que ha dejado esa semblanza de su análisis en todos los libros que ha publicado y que hoy en día pues son texto para todos aquellos que quieran conocer la realidad de lo que ha sucedido en Colombia. Muchas gracias, doctor Fernando Vargas. Doctor Fernando y doctor Carlos, permítanme un segundo antes de, obviamente con el agradecimiento, y es que me llegó por correo esta maravilla que usted tiene a su espalda también, ¿sí? Y la estoy leyendo. ¿Por qué deberíamos los colombianos leer este libro, doctor Fernando? Y con eso le agradecemos su grata compañía y reitero la invitación, como decía el doctor Carlos Sierra, nuestro director, para que nos acompañe, porque es rico tertuliar con usted, conocer de una persona que tiene tanto experticio profesional. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, muy amable, y muchas gracias por sus palabras, doctor Carlos Sierra, y por su invitación. Ese libro hay que leerlo porque es el libro que rompe toda la mitología mamerta que hay en las universidades sobre el origen de las FARC. Allí está el verdadero origen de las FARC, quién es el partido creador de las FARC, cuál es el partido que ha pasado impune durante todos estos años en Colombia y cuál es el partido que tiene que pedirle perdón a Colombia por crear todos estos grupos terroristas en Colombia. Esa es la importancia de ese libro. Doctor Sierra, aquí estoy siempre a sus órdenes. Doctor Rueda, mil gracias. Muy amables. A la doctora Rocío, muchas gracias a todos. A usted muy amable, doctor Vargas. Muchísimas gracias.
En 8 días volveremos a encontrarlos aquí, a través de estos micrófonos de Realidades y a través de Colmundo Radio, Radio Media Internacional, a través de Real y de Generando Criterio desde Bolivia. Un abrazo para todos, buen fin de semana y también buen comienzo de semana, porque hay que decirlo, mañana es domingo y arrancamos un día totalmente diferente. Bendiciones para todos. En 8 días nos volvemos a encontrar aquí, a través de Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @Verdad Colombia.